gente? Bienvenidísimos a la Van Digital. O sea, ya estamos haciendo esto de salir por algún sitio. Se está haciendo marca registrada, ¿no? Bueno, muchachos, hoy estamos aquí en London Bridge, en el puente de Londres. No sé exactamente si este es el que según la canción se cayó. Pero bueno, digamos que sí. Me han dejado sin aliento esas escaleras. Si alguna vez vienen a Londres, vengan a London Bridge, porque tanto allá como a ese otro lado hay cosas bonitas. Y para allá. Y para allá. Eso que acaban de ver en la intro era Borough Market. Es un sitio súper turístico de aquí, es como un mercadito supuestamente. Sí, es como un mercadillo. Hay fruterías, hay carnicerías. Es bueno que esté abierto porque, pues no, ya es hora, ¿no? Que... Claro, ya es hora de empezar a reabrir negocios y a volver a empezar. Negocios y volver. ¡Lo he dicho! Esas malditas escaleras me han dejado sin aliento. Estamos cruzando este puente. Lo bonito es que en la parte de atrás queda como la ciudad normal. Ajá. Y conforme cruzamos el puente vamos a llegar a la ciudad financiera. ¡Ah! Me queda figuísima con el sol. Hemos leído que hay un sitio allí que hace como tienen un puesto de comida que hace como una mezcla entre comida tailandesa y comida japonesa. Su intento es de que a la gente que trabaja aquí en la City pues darles una opción saludable de comida. Y coman más sano. Y la opción saludable es que usan un arroz especial, que después les diré el nombre porque ahorita no me acuerdo. Bueno, es un arroz especial que es como integral, es como un arroz medio integral, medio oscurito, y que pues supuestamente tiene un montón de propiedades benéficas para la salud, curar o prevenir enfermedades relacionadas con la comida, como la diabetes, el colesterol alto, la tensión alta y cáncer también decía. Vamos a ver si está bueno. Si está rico. Para mí en Sudamérica comida de la calle y comida saludable no encajan juntos. Aquí bastante. Aquí así que hay bueno, bastantes puestos vamos así. a ver, ¿no? Vamos a ver qué. Vamos a probar la comida, se las vamos a mostrar, les hablaremos de los precios. Si les gusta la idea, quédense con nosotros y empezamos callejeando. Bueno, pues ya cruzamos el puente, estamos ya finalmente en la ciudad financiera. A ver si podemos mostrar la arquitectura un poquito. Ahí está. Bueno, ¿a ustedes qué les parece de lo que han visto? ¿Qué tipo de arquitectura les gusta más? ¿Les gusta más de así casco antiguo o histórico? ¿O les gusta quizás una arquitectura, no sé, más moderna? Ahora mismo en esta zona la arquitectura está prácticamente variada, ¿no? Está como mezclada. Sí, está un poco mixta. Cualquier curiosidad que tengan, que sea relacionado con Londres, con la ciudad, con migrar, cualquier cosa que se les ocurra, nos pueden preguntar que nosotros las contestaremos en los vídeos. Nos escribe Luis Arturo Brunicardi, Lucho. Lucho es amigo del canal de siempre, entonces dice... Fan número 1 también. Quería preguntarle cuáles son los pros y cons de emigrar, que hasta el momento han concluido con sus entrevistas. ¡Wow! Con todas las entrevistas. Con las entrevistas del podcast. Un saludo para Lucho, por supuesto. Yo diría que uno de los pros que he encontrado es la diversidad de gente de diferentes nacionalidades. Que eso como que siempre es positivo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Después de hablar con tanta gente en los podcasts, encontré que muchos se sienten a gusto aquí en la ciudad y eso pues a uno como migrante también le hace feliz, porque imagínate si te tienes que ir de tu país y encima ni siquiera eres feliz donde estás. Encontrar esa tranquilidad, el buen gusto de sentirse a gusto, como una segunda casa, como otro segundo hogar. Y para mí un contra así súper fuerte sería que es la nostalgia, ¿no? Muchos extrañamos comida, nuestras familias, extrañamos muchas cosas de nuestros países. Sí. Y sin embargo como que aceptamos un poco la realidad o la resignación de pensar que quizás no volvamos, o si volvemos va a ser solo de vacaciones, porque ya estamos acostumbrados a vivir acá. Un poco la culturación de lo que hablábamos en el podcast con Santiago, ¿verdad? Sí, en el último. Entonces tu cultura se
pierde, por así decirlo, la cultura individual que uno tiene se convierte en una mezcla, ¿no? Se convierte en una mezcla porque evidentemente hay cosas que no puedes dejar de hacer porque están en ti y hay otras cosas que haces automáticamente por el lugar en el que estás viviendo. Pros y contras del migrante. Saludo, Lucho. Saludo. ¡Grande, Lucho! Bueno, ya acabamos de salir del lugar. Esta es la marca de ellos, se llaman Mumu Street Food. Y nada, ya tenemos la comida. Lamentablemente no nos han permitido grabar dentro, pero bueno, todo normal, todo bien, súper amables y tal. Qué alegría que estén abiertos. De hecho, nos han tenido que abrir la puerta porque la tenían echada con llave para que no entre demasiada gente. Así que nada, vamos a buscar un sitio donde comer y nos vemos al rato. Bueno, ya hemos encontrado un sitio donde comer. A ver, ¿qué nos tienes preparado? A ver, primeramente tengo el ticket, que sé que todo el mundo se estará preguntando. Ah, sí, muy bonito, muy sano, muy todo, pero ¿cuánto os ha costado? 17 libras aproximadamente. Ahí. Con 0,9. Ya. Y nos han hecho un descuento del 15%, así que nos hemos ahorrado unas 3 libras. Ya. Que no está mal. 2 platos de comida y 2 limonadas. 17,99, ¿que sería cuánto? 17,99 libras, que serían aproximadamente unas unos 30 dólares. ¿Y eso que traes ahí qué es? Son 2 limonadas. Limonada, pero Sí. eso se ve así medio... Esta es de melón Ya. y esta es de sandía. Limonada japonesa. Sí, esto es la gracia que tiene, es que cuando se abre, aquí están las instrucciones, suelta una bolita de cristal que se queda aquí dentro. A ver, háganos la muestra. La chica me ha preguntado si sabía abrirlo, yo le he dicho que sí, pero a ver si me acuerdo de verdad. Ahí está. Wow. ¿Ves? Queda la bolita ahí metida. ¿Dónde? Aquí. Ay, ¿y no te la tragas? No, ver. no pasa. No te creo. No, se queda aquí como estancada. Mm, Es para el gas. Chicken Katsu Curry. Yo con el arroz que, mira, ese es que mencionabas. el arroz, ¿no? Sí. Se llama, ¿cómo, Leslie? Rice berry. Riceberry, que es como integral, ¿no? Sí, si te fijas es como rosadito. ¿Pero viene solo ese arroz con pollo? ¿No trae nada? No, me trae el curry aparte, para Ok, que no ok. se quede seco. Miren lo que les decíamos. Se puso a llover. Nunca se sabe cuándo va a lloverte en Londres. Ahí está. Masita. Curry. Guau, me ha puesto un montón de curry. Qué rico, ¿no? Ya te digo. ¿Envidia? Aquí está el que usted, caballero, pidió. Se ve picante. Sí, tiene pinta radiactiva. No veo arroz. Creo que va debajo. Si me das tu permiso, lo tocaré con la cuchara. Sí, toca. Sí, ahí abajo está. Ahí está la rosita, ¿no? El Ahí está. riceberry. Sí, lo que pasa es que tiene muchísima salsa. Bueno, Ahí muchachos, está. ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo está la pinta de estos platos? Cuéntenos. Háganos saber en los comentarios qué onda esas limonadas. Esta es una de las cosas de callejeando, ¿no? Que en la calle pues te agarra la lluvia y tal cual. Bueno, actualización. Parece que hoy no elegimos el mejor día para grabar. Hemos Sí. tenido que cambiarnos de sitio. Ha empezado a llover y hemos tenido que movernos por todas partes. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de comernos eso. Bueno, yo he de decir que soy muy fan de este tipo de platos, del chicken katsu curry, me gusta mucho. Voy a ser bastante crítica si no me gusta. Realmente está bueno, me gusta, pero no lo encuentro... No sé. mientas a los suscriptores. No, de verdad, está rico. Me gusta el curry, no pica el curry, a mí no me gusta que pique el curry. No está excesivamente dulce, no está excesivamente salado, el pollo está muy bien hecho, pero a lo que veníamos a probar, que es el arroz, realmente no me sabe especial. No. Está bueno, sí, arroz, normal. ¿Sientes pero... como te está curando por dentro ese arroz? ¿Sabes? A mí todo esto sí me recuerda full a estar en Ecuador, comiendo así en los puestitos de la calle. Súper chévere, ¿no? Esto la verdad no sé lo que es. El nombre se llamaba mazamán.
Creo que es pollo, ¿ya? Vamos a probarlo. Pues está rico. Sí, sí. ¿Será por eso que se llama Riceberry? Porque tiene color como de frutos rojos, ¿no? Está bueno. Hoy vuelvo a discrepar contigo, pero para bien. Mi plato sí está rico. O sea, a mí sí me gustó. Se sabe como a especias. Sabe como a canela. Y lleva como leche o leche de coco, algo así. El mío es el que literal peor aspecto tiene. A mí, no sé, a mí me está rico. A mí está, y el plato está bien. Creo que pagué 8 libras por esto. Pero yo sí lo compraría de nuevo, fíjense. Yo sí lo compraría, sí. ¿Sí vendrías aquí a propósito solo por este plato? Quizás no a propósito, pero si estoy por acá, la plena que sí. Oye, vamos ahí al Mumu a comernos un curry, sí, ¿por qué no? Está bueno. Jugo romper por acá. Para romperla. A ver. Favoreciendo a cámara. Wow. Ya, sabor melón. Bueno, muchachos, yo por lo menos he quedado bastante encantada con los platos que hemos probado hoy. Sí que si es no verdad. ¿Te ha gustado? Mentirosa. Me ha gustado. He dicho que me ha gustado, solo que no vendría a propósito para probarlo aquí. Miren el colorcito de ese arroz, ¿no? Yo la verdad sí les digo, yo sí se lo recomendaría. Mumu Street Food. No sé hasta qué punto las propiedades de este arroz son sanatorias o qué. Pero no sé si está interesante, la verdad. Yo sí probaría así como más cosas. Es comida fusión entre comida tailandesa y comida japonesa. Tienen bastantes más opciones, así que no tienen, si están por aquí no tienen que ir a probar precisamente los platos que hemos elegido nosotros. Come papa y cállate. ¿Quieren que sigamos haciendo este tipo de callejeando? Aunque nos llueva, aunque nos truene encima, nosotros queremos probar más sitios de street food que podamos recomendarles a ustedes a la vez que mostramos la ciudad y tomamos fotos. Así Si les es. gusta, pues nada, acuérdense de suscribirse al canal. La semana que viene tenemos podcast, tenemos Nómadas Digitales. En nuestro canal les dejamos las playlists de lo que es podcast, de lo que son cortometrajes y de lo que es callejeando. No hay pérdida, no hay pérdida. Entren ahorita mismo a la Van Digital, lo revisan todos, se suscriben, se ven unos cuantos videos, les pegan un like y nos comentan alguna cosita. Y nos vemos aquí mismo. Sí, y como siempre, síganos en nuestras redes sociales, que siempre decimos cuando va a haber un vídeo nuevo. Mira. Nos vemos aquí, muchachos, en Callejeando. En la Van Digital, comida tailandesa, deliciosa. En Callejeando. Mira qué Ahí, papa, ahí. mira qué papa. Esta papa no te la dan en cualquier puesto. Mira esta papa, qué tamaño. Es que no me cabe ni en la boca, vaya. Ah, si te cabe, mentiroso. Adiós. Chao.